y esas son las que les quiero presentar el día de hoy. Entonces, la ciencia del bar, pues la tradición de física en particular, o ciencia en general, y la cerveza, pues es bastante bien conocida, y por eso quería empezar con este anuncio, que la cerveza todavía existe, ¿no? Es cerveza holandesa. Y bueno, el contenido de la plática, ahí está. Voy a hablar de tres grandes temas. En primer lugar, voy a hablar de un mundo pequeño y por qué significa esto de pequeño. De nuevo, se van a dar cuenta a medida que progrese la plática. Después voy a hablar de nanomotores biológicos. Aquí hay tres palabras clave. Nano, vamos a ver cosas muy pequeñitas. Motores, es básicamente el tema de la plática del día de hoy. Vamos a hablar mucho acerca de motores. Y como les decía al inicio, parte de todo esto tiene un contexto biológico. Y vamos a hablar también de una herramienta que hemos desarrollado en el IPCIT, que son pinzas ópticas o pinzas de luz, con la cual interrogamos o les preguntamos a los motores cómo se comportan y qué es lo que hacen en el contexto para el cual. Quisiera comenzar con este poema, porque en realidad el título de la plática, me preguntaban a mí hace un rato, bueno, ¿y por qué ese título? El título de la plática viene básicamente de este autor, William Blake, que como ustedes saben es un poeta del final del siglo XIX, y de hecho este poema, bueno, lo pongo aquí por tres razones. En primer lugar, porque me gusta, entonces se dan cuenta de qué tipo de gustos tengo aquí. En segundo lugar, porque esta primera frase, ver un mundo en un grano de arena, es una frase muy famosa, porque precisamente este poeta, que es uno de los poetas románticos tal vez más importantes, proponía ver el mundo de manera diferente. Y lo que a veces esta frase se recupera en el sentido, en el contexto de la ciencia y sobre todo en el contexto de la microscopía, porque dice, bueno, si William Blake hubiera tenido un microscopio óptico de la calidad que tenemos ahora, seguramente hubiera estado muy contento, porque es exactamente lo que se logra con estos instrumentos el día de hoy. Esa es la segunda razón. Y la tercera razón es porque William Blake hablaba precisamente de unas maquinarias de la alegría, que este autor, Ray Bradbury, recupera en un libro de ciencia ficción que a lo mejor ustedes han escuchado o leído alguna vez, que toma ese título, y precisamente es uno de los primeros libros que leí y también quería compartirlos aquí con ustedes. La hipótesis de Blake, en su poema o en su poesía, él decía que las maquinarias de la alegría en realidad son las personas que con sus problemas o no, con sus capacidades interactúan o interactuamos, y precisamente constituimos este mundo, y no solamente hay alegría, hay todo lo demás, pero en particular hacía énfasis en esta palabra, y es parte de lo que pongo aquí. Y el día de hoy yo no voy a enfocar a hablar de las personas, sino que me voy a enfocar a hablar de constituyentes muy pequeñitos, del orden de nanómetros, y en un momento los voy a explicar, o lo vamos a revisar si es que ya lo conocen, esto de los nanómetros. Pero voy a hablar de estas cosas que son muy pequeñitas, que están presentes en cada uno de nosotros y que hacen posible precisamente muchas de estas manifestaciones. Entonces yo les platicaba que voy a hablar de cosas muy pequeñitas, y aquí es en donde vamos a decir de qué tamaño vamos a estar hablando. Voy a hablar de la escala celular y la escala molecular. Es en esta región en la que me voy a estar moviendo el día de hoy, y quisiera empezar aquí. Pues el tamaño típico de una persona es alrededor de 2 metros, a lo que todos estamos familiarizados. Si yo reduzco el tamaño de esta imagen por un factor de 1000, es decir, aquí había 1 metro, aquí hay 0.001 metro, pues vamos a hablar de los milímetros, y también con esta escala estamos familiarizados muy bien. Aquí está un dedo pulgar, y ese punto que está ahí, imagínense que es la cabeza de un alfiler, más o menos 1 milímetro. Si disminuimos por un factor de 1000, otra vez, pues ya vamos, es decir, 1000 veces más pequeño que esto, vamos a llegar al mundo de las células. Las células tienen un tamaño aproximadamente de micras, que es precisamente esto que se muestra aquí, es decir, 1 milésima de milímetro. Y si vamos todavía un salto de 3 órdenes de magnitud más, es decir, otro factor de 1000, de para aquí y para acá, llegamos precisamente a esta área prometida, que son los nanómetros, ¿no? Entonces aquí son milímetros, aquí es 1 micra, de aquí 1 milésima de 1 micra es 1 nanómetro. Y es justamente en esa escala en la que muchos de los componentes celulares se encuentran. En particular, ustedes ven ahí una molécula de ADN. Y si disminuimos por un factor de 10 más, es decir, 1/10 de nanómetro, pues ya llegamos a la escala de los átomos. Entonces, realmente ustedes se dan cuenta que vamos a estar hablando de cosas muy pequeñas. Básicamente del orden de
10 veces el radio de un átomo. Es un nanómetro. Entonces, básicamente, cuando ustedes escuchen hablar de cosas de nano, tanto en esta plática como en otros contextos, inmediatamente piensen en este tipo de imágenes y en que ustedes van a estar comparando esos tipos de dispositivos o de moléculas que les presenten, precisamente con una molécula de ADN. Yo les decía también que voy a estar hablando de esa parte de nanociencias o de nanotecnología o de cosas muy chiquitas, pero en un contexto muy bien definido, que es el contexto de la biología. Entonces aquí, para iniciar ese viaje, quería proponerles considerar este organismo, una cebolla. Si preparamos, hacemos una pequeña preparación, una capa muy delgada de la cebolla para que pueda atravesar la luz de este microscopio y ponemos esto aquí. Entonces lo que vamos a ver es algo más o menos como aquí, como lo que se muestra en esta imagen. Fíjense en la escala, esto es 30 micras, entonces estas, por supuesto que cada una de ellas son células, cada célula mide aproximadamente 30 micras de tamaño. Tienen formas más o menos bien definidas y lo que ustedes ven aquí pues, es el contorno de la célula, una cierta periferia, que es la pared celular, la membrana celular en este caso, y hay unos puntitos cafés o oscuros que precisamente son los núcleos. Ahora, algo que sería muy padre es, bueno, ¿qué pasaría si ahora hacemos un zoom aquí, por ejemplo? Y esto se puede hacer, por ejemplo, con microscopios electrónicos, pero no con una célula viva. Desafortunadamente, no tenemos esa tecnología. Hay otros modos en los que se podría hacer esto, pero por lo pronto, créanme que es muy difícil o no se puede hacer con una célula viva. Pero si pudiésemos hacer eso, esto es lo que veríamos. Es exactamente más o menos lo que veríamos en este punto. ¿Por qué? Porque fíjense de nuevo en la escala, aquí era 30 micras, aquí es 30 nanómetros, es decir, hay un factor de 1000, es decir, logramos aumentar un factor de 1000 respecto a lo que se veía por acá. Y lo que se ve es una complejidad enorme, ese es tal vez lo primero, hay muchos colores, unas bolitas que se ven medio moradas, unas fibras, algo muy alargado, por ejemplo, y cada una de estas partes son moléculas que pertenecen al mundo celular. Y más o menos están dibujadas a la escala correcta y también en la densidad correcta. Entonces, esto tal vez nos daría la falsa impresión de que aquí pues prácticamente no hay nada, que la célula está vacía, pero eso es totalmente falso porque está completamente llena de cosas muy muy pequeñitas, pero que con este instrumento no se pueden ver. Es precisamente por eso que dibujamos algo de este estilo. Aquí estaría más o menos el núcleo y acá hay un montón de moléculas. Para los que conozcan, pues este sería el ribosoma, aquí hay unos RNA mensajeros, estas fibras casi no se ven, son de actina, etcétera. Entonces, ese es el mundo en el que yo voy a estar trabajando el día de hoy. Ahora voy a hablar un poco de motivación. ¿Por qué estudiar todas estas cosas? A la gente, ¿por qué le interesa? Y una primer respuesta, voy a dar 3 o un par de ellas, es que, bueno, todo esto es importante en medicina y esto es bueno porque cuando uno escribe al CONACYT para que no lo apoyen con dinero, uno puede mencionar este tipo de cosas y siempre es bueno y en ese contexto está muy bien. El conocimiento a nivel de las moléculas, es decir, cómo funcionan, cómo operan, nos podría ayudar mucho, ser muy útil, es una buena palabra, para poder prevenir, detectar y tratar enfermedades a nivel molecular, es decir, a esos niveles muy muy pequeños en términos de escala. Otra motivación es cómo podemos, o qué es lo que se puede aprender a partir de este tipo de moléculas y cómo lo podemos utilizar esa información. Y esta es una nota en el Excelsior, que de hecho a mí me contactaron un poco para preguntarme mi opinión, porque el título, vean, se llama Nanobots, el siguiente paso en la medicina. Esto es de diciembre del 2013. ¿Y cuál es la idea aquí? Bueno, vamos a leer un poco. Dice, pequeños robots viajando en el torrente sanguíneo para liberar medicamento que alivie o evite dolores mayores. Ese es el futuro de la nanotecnología aplicada a la salud. En un mundo cada vez más móvil, no es difícil imaginar que las medicinas también lo sean, se muevan dentro del cuerpo y que incluso utilicen nuestro propio ADN. Así lo plantean estudios alrededor del mundo. Los nanobots son diminutas máquinas que realizan una tarea específica. Por eso, con el perfeccionamiento de la tecnología, se trabaja para que sea posible que se programen vía Wi-Fi para incidir únicamente en células dañadas. Más o menos esa es la idea, eso es lo que dice ahí. Y a mí me preguntaron, bueno, ¿esto es posible o no? Y en realidad estamos muy lejos de que se pueda llegar a ser, y en un momento voy a insistir un poco más en esa cuestión. Pero visualmente lo que dice ahí es más o menos lo que se va a mostrar en este video. En este caso es una animación de un video que algunos investigadores en Australia están desarrollando, y este no es un nanorobot. Aquí ven esta palabra nano, este es más bien un micro robot, ¿okay?
es algo a lo que sí tenemos acceso con la tecnología actual que tenemos disponible. Básicamente, entonces, ahí está el dispositivo. ¿Y cuál es la idea aquí? Bueno, esa es la forma que tiene, más o menos. Y la idea es introducirlo en el torrente sanguíneo a través de un catéter, que es lo que se muestra aquí. En este caso, esta persona supuestamente tiene un problema ahí en la región del ojo. Y entonces el punto aquí es que se libera el motor o el robot, y entonces empieza a moverse de manera independiente, viaja por el torrente sanguíneo, y una vez que llega al sitio en el que tiene que hacer algo, pues ahí se detiene y efectúa su tarea. Que en este caso seguramente es como nos sugerían aquí, pues es remediar el problema, que puede ser destruir a la célula que ya no tiene remedio, o reprogramarla o cambiarle algo para que el problema se corrija. Entonces, esta es una idea que para los que no estén muy enterados o familiarizados o hayan leído muchas notas al respecto, esta es una de las grandes, no quisiera decir promesas, pero es una de las grandes motivaciones que tiene la gente para hacer este tipo de trabajo. Esa no es mi motivación, pero quisiera mencionarla aquí con ustedes. En ese contexto, lo que la gente quiere hacer pues, es desarrollar estas cosas, estos dispositivos. Yo les presentaba un micro robot, pero lo que la gente quiere hacer es un nanorobot, es algo de este estilo. Aquí de nuevo esto significa que de aquí para acá hay un nanómetro. Cada una de estas bolitas de este dispositivo que se ve es un átomo. Entonces lo que la gente quiere hacer es algo de este estilo, en este caso son 2 engranes, tal vez una máquina muy sencilla, no estoy seguro para qué serviría, pero lo que sí es, lo que la gente quiere hacer es algo de este estilo, para realizar alguna función que sea de algún tipo de utilidad. El problema con esto, y era lo que yo les decía, porque soy a lo mejor un poco escéptico, es que no podemos fabricar esto, y en realidad la tecnología actual está muy lejos, mínimo décadas, si no es que mucho más tiempo, para poder siquiera intentar hacer algo de este estilo. Entonces esta es una propuesta que es imaginaria hasta ahora, pero que para mucha gente le parece tan atractiva que decide dedicar su vida para lograrlo. En contraste, esto no se puede fabricar de manera sintética, nosotros no lo podemos hacer, pero esto sí lo podemos hacer. Y lo podemos hacer no solamente, bueno, lo podemos hacer aunque no queramos, es decir, en este momento ustedes están sentados, escuchándome, y en este momento alguna de sus células se está dividiendo, está en ese proceso de división, y está creando una nueva molécula de ADN, que es exactamente lo que ustedes ven aquí. Y no solamente puede lograr crear esta cadena de ADN, sino que lo hace con una fidelidad increíble, porque estas proteínas o estos componentes celulares que crean estas moléculas tienen un error de 1 en 1000 millones aproximadamente, y no solamente eso, sino que tienen forma de corregir sus propios errores. Entonces hay toda una, llamémosle así, por lo pronto, tecnología asociada a la producción, por ejemplo, del ADN. Estos dos están en la misma escala. De hecho, el diámetro de una molécula de ADN es de solamente 2 nanómetros. Entonces, la moraleja de esta historia, hasta ahora, es que la biología tiene mucho que mostrarnos acerca de cómo se comportan y cómo se construyen, cómo operan, cuál es el mecanismo de funcionamiento de todos estos dispositivos. Entonces, la propuesta que hace mucha gente, y que yo creo que es la más razonable, es no intentemos hacer este tipo de cosas, sino entendamos primero qué es lo que está sucediendo aquí para poder imaginar qué es lo que sí pudiésemos hacer con la tecnología disponible. Y una tercera motivación que tal vez está más cercana a mis intereses es un poco la que pongo aquí, citando a Richard Feynman, que como ustedes a lo mejor saben es un premio Nobel de Física, y en realidad su motivación a lo largo de su vida, de hecho escribió libros proponiendo que los propósitos prácticos de la ciencia están muy bien, y hay que, cada vez que uno tenga oportunidad de hacerlo, intentarlo. Sin embargo, para mucha gente eso no es el motivo principal, producir algo o que su ciencia sea de alguna utilidad, y creo que yo me encuentro en ese caso. Y un poco lo que propone aquí Feynman es, voy a leer un poquito aquí, dice: es nuestra responsabilidad como científicos, sabiendo acerca del gran progreso que viene de una forma de una filosofía de la ignorancia satisfactoria, básicamente, y por eso lo puse aquí en negro, porque él propone que la ciencia es una filosofía de la ignorancia. Proclamar que el valor de esta libertad, de esta libertad de poder ejercer este tipo de actividad,
y enseñar que la duda no es para ser temida, sino para ser bienvenida, y no solamente eso, sino discutida. Y demandar que esta libertad de acción pueda ser nuestro legado para todas las generaciones futuras. ¿Qué quiere decir con esto, o qué es lo que yo entiendo de esto? Que la gente que está involucrada en ciencia, en este caso yo estoy hablando por mí, es cierto que tiene una responsabilidad porque recibimos dinero público para poder realizar nuestras investigaciones, y mucha gente asume esa responsabilidad produciendo algo en regreso, por ejemplo, un medicamento, o buscar resolver algún problema de cierta comunidad. Pero este no es un problema menor, no es una contribución menor, perdón, que es decir, contribuir a la sociedad con crear un clima de discusión, de apertura, de tolerancia y de franqueza, sobre todo a la hora de proponer una filosofía de la ignorancia, en donde en la ciencia nada es seguro, siempre hay un cierto grado de duda, y creo que eso es algo que nos falta mucho dentro de nuestra sociedad. Feynman mismo decía que esta no es una era de la ciencia, y es parte por eso. Este es un rollo medio filosófico, pero ahora vamos a volver a los motores moleculares. Entonces, yo les hablaba que una de las tres temas que les voy a presentar el día de hoy es ¿qué es un motor? O por qué estos motores les llamamos así en el contexto de una célula. Este, de nuevo, es un dibujo que representa el contexto celular y está más o menos dibujado a escala. Esta parte amarilla es la parte del núcleo de la célula. Entonces, ¿por qué asocio motores, que tal vez los que estamos acostumbrados que alguna vez hayamos visto el interior de un auto, de una lavadora, de una licuadora, podemos reconocer muy bien que es un motor? Entonces, este tipo de tecnología de funcionamiento también existe aquí. Es tal vez la primera pregunta que quisiera contestar. Pero antes de hacer eso, quería ver si podemos hacer funcionar este pequeño motor que tenemos aquí. Y esto es nada más para que veamos. Este es un motor muy particular, y en un momento voy a decir qué tipo de motor es, pero solamente quería hacer una pequeña demostración para que vieran cómo funciona. Ok, entonces mientras se calienta un poquito, que es lo que hay que esperar un poco, lo que van a ver ustedes es un motor de Stirling, es una máquina de Stirling. Se inventó en los 1800, no sé si tú te acuerdas, Yuri, en qué, 1850 y tantos, pero es una de las máquinas más eficientes que hay en términos de convertir un tipo de energía, que en este caso es energía en tipo de calor, a movimiento, como ustedes lo van a ver ahora. Y de hecho esta máquina se olvidó durante mucho tiempo, pero ha sido recuperada sobre todo en las plantas solares, porque esas plantas tienen enormes parábolas que colectan toda la luz en un solo punto, y justamente en ese punto se pone uno de estos motores, y entonces comienzan a transformar la energía del sol, lumínica, en calor, y posteriormente en algún tipo de energía, por ejemplo, eléctrica. Vamos a ver si ya funciona esto. Ahí está. Entonces lo primero que hice fue darle un pequeño empujón, que es el arrancador. Como el arrancador de su coche, ustedes necesitan darle un pequeño empujón. Aquí también se necesita dar un pequeño empujón inicial. Pero una vez que está en marcha, ya no tiene que hacer nada. Y otra cosa importante de estos motores es que, o más bien de cualquier motor, es que tiene un ciclo. Entonces tiene un ciclo en el que el pistón en este caso va para adelante, después regresa, y mantiene más o menos este ciclo durante un cierto tiempo. Ok, entonces ahí quedó. El motor sigue funcionando a pesar de que no hay calor, precisamente porque está caliente todavía y en algún momento se detiene. Entonces, esta es una máquina de Stirling, es un motor. Este es un motor eléctrico, del mismo tipo que hay, por ejemplo, en una licuadora. Están todas las piezas ahí, funciona a través de energía eléctrica. Entonces la pregunta de nuevo es, ¿existen cosas de este tipo aquí? Y bueno, les voy a presentar algunos ejemplos. Les voy a presentar 3 ejemplos y después vamos a pasar ya a un motor
que es exactamente el que nosotros estamos estudiando en el laboratorio. Entonces, el primer ejemplo proviene de una bacteria. No sé si recuerden el video que les acabo de mostrar. Pues este dispositivo se parece mucho a este, ¿sí? Esta es una bacteria, Escherichia coli, y de hecho la forma, no es casual que la forma de ese pequeño motor que proponen la gente del video que les presenté sea de esta forma. ¿Por qué? Porque esta es una de las formas más eficientes, la forma de la bacteria, para poder traslocarse de un punto a otro, es decir, para poder moverse. Entonces la bacteria, cuando está en cierto medio, tiene que transportarse de un punto a otro, ya sea para buscar comida o para evadir ciertos peligros que se le presenten. Entonces es una célula que puede moverse. Y lo hace utilizando un mecanismo muy peculiar, porque esta célula no tiene bracitos que le permitan nadar, por ejemplo, que es lo que nosotros haríamos. Y aunque lo estuviese, resulta que es imposible físicamente que lo haga, ya que en este mundo muy pequeño, en el mundo de la célula o de lo que hay dentro de una célula, pues esto que nosotros aprovechamos para nadar, que es la inercia, no existe en ese mundo celular. Entonces, ¿qué otro mecanismo tiene la bacteria en este caso para poder nadar? Lo que hace es que utiliza un mecanismo de rotación. Aquí se ve una ampliación más o menos de lo que sería más o menos esta región. Entonces ustedes aquí ven la membrana de la célula, aquí ven el inicio de lo que va a ser un filamento, uno de estos rojos que se ven aquí. De nuevo aquí ven ustedes muchas componentes, aquí ven un ribosoma, aquí el ARN mensajero, aquí está el cromosoma de la bacteria. Y lo que es extraordinario es que la forma que utiliza la bacteria para nadar es un motor molecular, precisamente, que cuando uno lo mira no es tan diferente del tipo de movimiento que produciría el motor de una licuadora, por ejemplo. Este es el motor molecular que tiene la bacteria, es más o menos lo que se muestra aquí. Esto ya no funciona muy bien, pero es lo que se mostraría por ahí, esa parte verde, y es lo que se encuentra justo en la base del flagelo. Entonces, ¿esto cómo le sirve a la bacteria para nadar? Bueno, lo que sucede es que el flagelo empieza a rotar y notan ustedes que tiene una forma helicoidal, muy parecido de hecho a un sacacorchos. Entonces, ustedes han sacado el corcho de una botella, estoy seguro, y para hacerlo lo único que tienen que hacer es introducir el sacacorchos y darle vuelta. Prácticamente no tienen que ejercer ninguna fuerza para poder hacer que el corcho avance, y es exactamente el mecanismo que utiliza la bacteria para avanzar en el medio acuoso. No avanza a través del corcho, pero avanza a través del agua, y con eso logra trasladarse. Y de nuevo, algo súper importante es que estas cosas muy, muy pequeñitas, 30 nanómetros, visto tal vez desde otro punto de vista, el grosor de uno de nuestros cabellos mide aproximadamente 50 micras. Entonces resulta que este motor es 1000 veces más pequeño que el grosor de un cabello. Más o menos eso nos da una idea también de la escala. Otro tipo de motor molecular, en este caso voy a presentar el ejemplo de una planta, aunque este mecanismo se presenta en otro tipo de organismos, como nosotros también. Es un mecanismo familiar para todos, que es cómo ocurre la división celular, en este caso por mitosis. Y en este mecanismo hay una serie de fases que no las voy a explicar ni las voy a revisar, pero lo que sí es interesante es que en algún momento, en este caso en la parte que dice metafase, hay una especie de fibras, déjenme ver, bueno, hay una especie de fibras que se ven ahí, y justamente en la parte central están los cromosomas, y es exactamente en ese momento en el que los motores moleculares son súper importantes para lograr que este proceso de mitosis ocurra. En el video que les voy a presentar a continuación, lo que ustedes van a ver es precisamente esta parte central del proceso de división celular. Pertenece a esta planta que se muestra aquí, y lo único que van a ver ustedes son los cromosomas, es decir, no van a ver estas fibras filamentosas que se muestran acá. Aquí están los cromosomas, aquí ya se duplicaron, es decir, ya se produjo una copia idéntica del conjunto de todos ellos, y en este momento se alinean precisamente en la parte central de lo que va a ser las dos células, y en algún momento un conjunto, un juego de los cromosomas se van a ir para este lado y el otro juego se va a ir para el otro lado. Entonces lo que ustedes ven aquí de nuevo son los cromosomas, pero no vieron todos estos filamentos que constituyen parte de ese llamado uso mitótico, que es parte de la estructura de la célula que organiza precisamente este tipo de proceso.
En este siguiente video ustedes sí van a poder ver ese tipo de fibras, y lo que se hizo aquí para lograrlo fue teñir con un marcador fluorescente para que lo pudiésemos observar todas estas fibras. Ustedes van a ver aquí muchas células, ahí está, y ahí se forma el uso mitótico en todas ellas, y justamente en ese momento fue cuando se dividieron. Hay una desorganización aparente de los microtúbulos, que eso es lo que son estos filamentos, y después vuelven a formarse, y eso va a dar lugar precisamente a dos células hijas. Entonces, en este video lo que vieron fueron los cromosomas, en este otro vieron algunos tipos de filamentos. ¿Y esto qué diablos tiene que ver con motores moleculares? Pues resulta que esos filamentos que ustedes vieron en el video de la izquierda, aquí los represento en color verde, y esos se llaman microtúbulos. Básicamente forman parte del esqueleto de la célula. Así como nosotros tenemos un esqueleto, también la célula tiene un esqueleto. Y estas van a ser las dos células finales resultantes de esa división, y lo que se ve aquí en esta ampliación es algo así como una estructura con 4 bolitas, 2 arriba y 2 abajo, y lo que hacen 2 de esas bolitas es unirse a un microtúbulo, al microtúbulo superior, y las 2 bolitas de abajo se unen al microtúbulo inferior, que van a pertenecer finalmente a la otra célula. Y lo que hacen es ejercer una fuerza. Lo que hace este pequeño motor es enviar o ejercer una fuerza sobre este microtúbulo en el sentido de esta flecha, que es a la izquierda. En cambio, las dos cabecitas o patitas de abajo ejercen una fuerza hacia la derecha, y entonces, como resultado, estos motores son los responsables de que una parte de los microtúbulos se vayan para la izquierda y otra parte para la izquierda, lo cual da como resultado ese movimiento tan dramático que ustedes vieron en el video. Y ya el último ejemplo, antes de pasar a lo que estamos haciendo nosotros en el laboratorio, es, para no ir más lejos, pues lo que sucede con nosotros y con los músculos. Como ustedes saben, los músculos están formados de muchas fibras, y de hecho hay fibras dentro de fibras, y todas estas terminan en una estructura básica que se muestra aquí, que es el sarcómero, y que precisamente esa es la unidad básica constituyente de un músculo. Y eso se muestra un poco más simplificado acá. Hay 2 moléculas o 2 tipos de moléculas clave en este proceso de contracción muscular, como ustedes lo van a ver. En primer lugar está esta molécula que en forma de filamento, que se muestra aquí medio gris, que es la actina, y está formada o hace un arreglo dividido en 2 partes, en la parte izquierda y en la parte derecha. Y en medio, a manera de formando un puente, hay una molécula que se llama miosina, que está en rojo. Y ustedes notan que también tiene forma de filamento, pero que termina, o que empieza y que termina, en una forma que es un poquito más globular. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? Lo que ocurre es que esa miosina es un motor molecular. Y lo que hace se muestra precisamente en esta animación de aquí. Esta fibra que se está moviendo, en este caso hacia la izquierda, es la actina, sería una de estas fibras. Y este es el filamento, pero que justamente en la punta hay una cosa globular, y es precisamente la proteína, es precisamente el motor molecular. Que en este caso, este motor molecular no está diseñado para dar vueltas como el otro que yo les mostraba en el caso de la bacteria. Este motor molecular lo que hace es que toma, o se une, mejor dicho, a esta proteína o a este filamento que es la actina, y lo empuja hacia un lado. Más o menos lo que yo les platicaba en la diapositiva anterior con el caso de los microtúbulos. Y para ello, todas estas moléculas o todas estas bolitas que ustedes ven que llegan y que después se parten, pues es precisamente las moléculas involucradas en el proveer energía a este motor para que pueda funcionar, y en un momento voy a comentar más sobre ello. Entonces, el mecanismo de funcionamiento, ¿cómo es? Bueno, pues esta cabeza se une a este filamento y lo empuja, en este caso, hacia la derecha. En cambio, esta cabeza de por acá se une a este filamento y lo empuja hacia la izquierda. Entonces, el resultado final es como si tuviéramos nuestros dedos y los fuéramos a juntar uno con otro. Y ese es precisamente el mecanismo de contracción muscular. Pues cuando el músculo está relajado, estas fibras o estos conjuntos de proteínas están alejados entre sí, pero cuando contraemos el músculo, queremos ejercer una fuerza, estas distancias se recortan, y se recortan precisamente debido a la acción de estos pequeños motores. Ahora, algo muy importante es, estoy hablando de fuerza en este caso, entonces, ¿de qué tamaño son las fuerzas de que estamos hablando en este caso para este motorcito?
Las fuerzas son muy pequeñitas, así como las distancias son muy pequeñitas, pues las fuerzas también van a ser muy pequeñitas en nuestra escala macroscópica. La fuerza máxima que puede ejercer un motor molecular de miosina es aproximadamente 10 piconewtons. Esto de piconewtons es un punto y 12 ceros, y después habría un 1, es decir, esto se representa 10 a la menos 11. Entonces es un punto seguido de 10 ceros y después un 1. Es una fuerza muy pequeña. ¿Por qué? Porque para sostener, por ejemplo, no sé, esta botella, aquí está, yo requiero una fuerza de aproximadamente 1 newton, 1. Entonces, en comparación con esto, pues entonces la conclusión es que yo necesito muchísimos motores para poder ejercer fuerzas de 1 newton. De hecho, para sostener 1 kilogramo se necesitan 1 millón de millones de motores de miosina, es decir, 1 millón de estos pequeñitos para que puedan ejercer ese tipo de fuerza. Entonces aquí más que nunca, y de manera literal, la unión hace la fuerza. ¿Por qué? Porque precisamente el conjunto de todos estos motores moleculares es el que es responsable de poder ejercer una fuerza macroscópica, es decir, algo que ya podamos apreciar. Pero el responsable último de eso son precisamente estos pequeños motorcitos que se unen a las fibras y que empiezan a desplazarlas, y eso es precisamente el mecanismo de contracción muscular. Ahora, yo decía que estos son motores, les presenté un ejemplo aquí. ¿Por qué le llamo motor molecular? Bueno, precisamente si hacemos una comparación, bueno, en el caso del motor de una motocicleta hay una conversión de energía en movimiento, eso también existe aquí. La energía en este caso proviene de la combustión de hidrocarburos, en el caso de una lavadora, de una licuadora, proviene de la energía provista por la corriente eléctrica. Entonces, en este caso la energía proviene del rompimiento de una molécula muy pequeñita que se muestra aquí, que se conoce como ATP, que es más o menos una de estas bolitas que ustedes ven llegando a esa proteína. Y entonces lo que la molécula hace es romper uno de estos enlaces, este de aquí, y entonces utiliza o aprovecha la energía que antes estaba en forma de energía química para realizar un trabajo, en este caso mecánico. Esa es la magia de todos estos motorcitos. Y en términos de velocidad, obviamente no lo podemos comparar. Tiene una velocidad de 30 metros por segundo, es lo que produce algo de este tipo. En cambio, esto tiene una velocidad de 1 micra por segundo. Y esto de 1 micra por segundo, pues en términos de escala macroscópica, de lo que yo puedo ver con mis ojos, es prácticamente nada, es muy pequeño. Pero piensen en el mundo celular. Yo les decía que una célula mide aproximadamente 30 micras de tamaño. Eso significa que a ese motorcito le llevaría, o podría desplazar esta distancia de toda la célula, 30 micras, pues aproximadamente en 30 segundos. Más o menos ese es el tipo de números que estamos hablando aquí. Y ahora sí llegamos al motor que nosotros estamos estudiando en el laboratorio. Este motor se llama cinesina y podemos decir que es el motor más pequeño del mundo. En un momento vamos a revisar otra vez de qué tamaño es, pero ustedes ya sospechan que es un nanomotor. Y lo que les voy a pedir aquí en este video es que pongan su atención. Bueno, este video corresponde a un hongo. Esto que ustedes ven aquí en gris, en realidad es parte del medio en el que se creció el hongo, pero el hongo es un hongo filamentoso. Esta es la forma de filamento que tiene. Y les voy a pedir que pongan su atención en el video y que a ver si alcanzan a notar algo que les llame la atención. Este es un hongo que está vivo y que lo estamos observando a través del microscopio. Y entonces no sé si alcanzan a ver algo que les pareció curioso o que les llame la atención. Y es un video que está tomado en tiempo real, es decir, si ustedes van al laboratorio y observan a través del microscopio, es exactamente lo que van a observar. No sé si alguien notó algo interesante, particular. Se mueven cosas, ¿no? A lo mejor son vacuolas, a lo mejor no, pero se mueven cosas, exactamente. Tal vez lo voy a volver a poner aquí para que veamos. Por ejemplo, aquí hay una que va a viajar hacia la derecha y acá hay otra que está viajando hacia la izquierda, más o menos. En este caso no sabemos qué son, en realidad. Lo más probable es que sean vesículas de algún tipo, pero lo que sí estamos seguros es de que este movimiento que nosotros estamos observando no es un movimiento aleatorio, desorganizado,
como sí lo era otro tipo de movimiento que tal vez estaba ahí de otras vesículas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que sucede es que hay un pequeño motor molecular que se encarga, esta es una microfotografía obtenida por microscopía electrónica, en donde aquí los tres elementos principales que ustedes ven son, en primer lugar, es una vesícula, más o menos de unos 200 nanómetros de diámetro, más o menos corresponde al tamaño de los puntitos negros que veíamos que se movían en el video. Después aquí hay un filamento que es uno de estos microtúbulos, que yo también ya les había platicado, que forman parte del esqueleto de la célula. Y conectando a la vesícula con el microtúbulo, ahí señalado en verde, y con mucha imaginación, hay un motor molecular. En realidad yo no lo veo tan claro, pero los autores lo publicaron y ellos dicen que es un motor molecular. Pero lo que sí sabemos es que el motor molecular se une a microtúbulos y efectúa una tarea que es la de transportar precisamente estas vesículas de un punto a otro dentro de la célula. Y esto es muy, muy importante para cierto tipo de células. ¿Para qué tipo de células? Pues células de este tipo precisamente. Si se acuerdan, en las células de la cebolla, pues eran como unas formas medio hexagonales. En este caso son formas muy, muy alargadas. Entonces, ocurre frecuentemente en este tipo de células que hay componentes celulares que se producen en alguna parte de la célula, pero que se necesitan o se requieren para ser utilizados en otra parte de la célula. Entonces, estos motorcitos son los mensajeros, todos encargados de llevar y transportar ese tipo de componentes de una parte a otra. En el ser humano, tampoco hay que ir muy lejos para saber que nosotros tenemos de este tipo de células alargadas, en este caso células nerviosas, y de hecho esta que está marcada en rojo pues es la ciática, y que es una de las células pues más longitudinalmente más grandes que tenemos. Y entonces ustedes se pueden imaginar que si algo se produce aquí, pero si se necesita hasta la punta del pie, ¿cómo le hace eso para llegar de un punto a otro? Y la respuesta es que hay un mecanismo de la célula que involucra un motor molecular y que es un transportador, como les platicaba yo, de cosas. En esta animación lo que ustedes van a ver es precisamente cómo funciona una de estas cinesinas, que así se llama el motor molecular del cual estoy hablando. De nuevo, aquí ven los tres componentes principales. Esta es una vesícula, este es el motor molecular y este es el microtúbulo, que es parte de ese citoesqueleto, que así se le llama al esqueleto de la célula. Entonces lo que ustedes ven ahí es cómo se transporta, cómo se logra viajar la vesícula o el vesículo desde un punto de la célula hasta otro. ¿Sí? Es gracias a esta proteína motora que, como ustedes ven, tiene como dos zapatos o patas, y que básicamente lo que está haciendo es algo muy similar a lo que nosotros hacemos, que es caminar. Esta proteína lo que hace es caminar sobre este microtúbulo, que le sirve algo así como de una guía, y va siguiendo esa guía, y al hacerlo, en este extremo tiene adherido la vesícula y básicamente la va arrastrando desde un punto a otro de la célula. Y esa es precisamente su tarea. Este motor molecular tampoco gira, tampoco empuja cosas, sino que más bien va dando pasos utilizando este mecanismo que ustedes vieron, y va arrastrando cosas, y con eso logra transportar cosas dentro de la célula. Cabe decir qué cosas transporta. En el caso de células nerviosas, se ha encontrado que estas vesículas, que son huecas, dentro llevan componentes que son necesarios como neurotransmisores. Entonces ese tipo de componentes son necesarios, que sean llevados hacia los extremos de ese tipo de células, y estos motores es lo que hacen. Ahora, la primera vez que yo vi este tipo de motores en el laboratorio, hace como unos 8 años, la verdad quedé fascinado y pasaba horas viendo al microscopio y no me cansaba de ver esos motores. Y creo que este entusiasmo ha sido compartido por mucha gente, en particular por creacionistas. Porque lo que dicen los creacionistas es que la cinesina es una prueba de que el mundo está diseñado gracias a la inteligencia, una inteligencia superior. Entonces, en este sitio de internet, que es parte de un grupo, uno de los grupos más fuertes de creacionismo en Estados Unidos, lo que ellos dicen es que ¿cómo es posible que exista tanta perfección y no pueda ser creada por un ser superior? Y básicamente es el mismo argumento que ponen siempre, pero quise presentárselos aquí para leerlo un poco, porque dice, por supuesto que tal sofisticación increíble se refiere a todas las propiedades que les acabo de platicar del motor de la cinesina,
toda esta sofisticación de biotecnología clama por una especie de diseño. Pero pregunta este tipo, bueno, ¿pero acaso Dios recibe la gloria en la literatura científica que describe estas increíbles máquinas y procesos? No. Dice que la naturaleza, nosotros los científicos, se la achacamos a la naturaleza, ¿no? Y bueno, después cita de hecho a quien fue mi ex asesor de postdoctorado, y después lo que dice, ¿por qué es que en un tiempo en que la ciencia está revelando toda esta evidencia acerca de la mano de Dios, que la gente inteligente, supongo que se refiere a la gente de ciencia, puede ver la evidencia de estas máquinas que desde este punto de vista son extraordinarias, pero no darle crédito adecuado al creador? Y bueno, le echan la culpa, por supuesto, al ateísmo y a la teoría de la evolución. Y después siguen diciendo que la evolución no tiene ninguna teoría que sea plausible para explicar cómo algo tan sofisticado como la cinecina, bueno, y lo demás, pudo haber evolucionado en una forma gradual. Y bueno, y dice que ya ni siquiera hablemos de muchísimas otras funciones y procesos que hay dentro de la célula. Entonces esto, nosotros cuando yo estaba haciendo un postdoctorado y empecé a trabajar con este tipo de sistemas, de motores moleculares, lo tomamos como una broma, pero un día llegaron y nos preguntaron de la universidad qué teníamos nosotros que ver con este sitio de internet, pues porque le estábamos causando muy mala reputación a la universidad, porque estos tipos nos citaron a todos nosotros diciendo que era evidencia nuestros experimentos de que en realidad había un creador y una inteligencia superior. Bueno, entonces ya les he presentado esto acerca de la escala. Estamos hablando de cosas muy pequeñitas. También les he presentado ejemplos de motores moleculares. Espero haberlos convencido de que son pequeños motorcitos. Tenemos toda la razón del mundo para decir que son pequeños motores. Y ahora ya voy a pasar a qué es lo que hacemos ya en el IPCC, cómo los estamos estudiando, qué es lo que estamos haciendo para interrogarlos. Y una de las herramientas, utilizamos varias, no es la única, pero una de las herramientas que hemos implementado en el IPCC es utilizar luz para interrogar estas pequeñas máquinas. Lo que ustedes ven en esta ilustración es una célula. Aquí ustedes ven cromosomas y otras partes de la célula. Ustedes ven 4 haces de luz, 2 azules, 2 rojos, y lo que se representa aquí son lentes. Y creo que todos hemos hecho ese experimento alguna vez, de salir a un día soleado y poner una lupa. ¿Y qué es lo que sucede? Prendemos cigarros. Se prenden cigarros, se pueden prender cigarros fácilmente con eso, ¿no? Exacto, corretear hormigas también con eso, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, ocurre, pues estas lentes concentran toda la energía. Ustedes saben que la luz, por eso nos quemamos, precisamente porque la luz contiene energía. Lo que hacen estas lentes es concentrar toda esa cantidad de energía en un punto, y es tan densa esa cantidad de energía que entonces la temperatura se eleva y las cosas se queman. Eso lo hemos hecho todos en algún momento. Pero lo que nosotros vamos a hacer aquí es hacer algo muy similar. Vamos a utilizar un haz de láser, vamos a utilizar una lente que va a producir un punto donde se concentra toda esa intensidad muy pequeñito, pero no lo vamos a utilizar para quemar cosas, lo vamos a utilizar para atrapar cosas, ¿sí? Aquí en esta ilustración, estos puntitos lo que significan es que aquí la gente quiere hacer una pequeña incisión, es decir, utilizando esta propiedad de que se pueden quemar cosas, uno puede quemar parte de la membrana en el caso de esta célula, y entonces hacer una pequeña incisión. Pero lo que nosotros queremos hacer se muestra más bien aquí, que nosotros queremos hacer de estas haces enfocados unas pinzas, una especie de pinzas que nos permitan agarrar, atrapar y manipular cosas muy pequeñitas. Y precisamente por eso se le llama a esta tecnología pinzas ópticas. Entonces las pinzas ópticas, básicamente lo que hacemos es capturar objetos utilizando luz. Ahora, no son cualquier tipo de objetos y tampoco es cualquier tipo de luz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es algo muy similar a lo que se muestra aquí. Y de hecho, hace un par de días fui a dar una plática de divulgación y me preguntaron si realmente era posible hacer esto. Yo creo que en principio debería ser posible, con lo que les voy a explicar a continuación, pero en la práctica es muy difícil lograrlo porque, bueno, hay una serie de aspectos técnicos que si quieren después me preguntan. Esto es una nave espacial atrapando una nave espacial más chiquita, utilizando unas láser, ¿no?
Y como lo logramos, ¿cómo es que logramos hacer esto? También es relativamente sencillo. De hecho, yo a menudo les comento a la gente que me conoce que hacer un sistema de este tipo es muy sencillo, que uno lo puede, con los componentes adecuados, uno lo puede implementar en el laboratorio en cuestiones de pocos días, en realidad. Ya hacer mediciones con él es mucho más difícil, pero al menos atrapar y manipular cosas es muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Toma un microscopio común y corriente. Ustedes saben que la parte más importante de un microscopio compuesto es la lente del objetivo, porque esa es la que nos va a proveer del mayor aumento posible para crear una imagen ampliada del objeto. Pero nosotros no lo utilizamos para crear una imagen de un objeto. Nosotros lo que hacemos es que hacemos pasar unas de láser y esta lente lo que va a hacer es enfocar, precisamente como con nuestro experimento de la lupa, cuando salimos a un día soleado, y entonces justamente en este punto se va a concentrar toda la intensidad de la luz. Y lo que sucede es que partículas de plástico, de vidrio, inclusive células vivas, experimentan una fuerza que las lleva hasta el centro. Y cuando están en el centro del láser, ahí se quedan. Y esto confina a las partículas y no se pueden escapar. No se pueden escapar ni en el sentido lateral ni en el sentido vertical, es decir, están atrapadas en las tres dimensiones. Y esto, para que se convenzan de que esto es cierto, esto es un video que les voy a presentar que obtuvimos en nuestro laboratorio hace ya un par de años tal vez. Lo que van a ver ustedes aquí son bacterias, son Escherichia coli, la bacteria que ya habíamos platicado un poquito en el contexto del flagelo que rotaba. Más o menos ustedes aquí ven de nuevo la forma alargada, aquí hay una bacteria, acá hay otra, etc. Y lo que ustedes van a ver es cómo están nadando básicamente por todos lados, precisamente empleando su flagelo. Entonces ahí están para todos lados, esto de nuevo es en tiempo real, así van a mi laboratorio, es exactamente lo que verían a través del microscopio. Y más o menos en esta zona lo que hicimos fue poner el haz de luz que les platicaba en la derecha. Entonces justamente ahí en ese instante, ahí se quedó atrapada una bacteria. Ese punto negro o ese círculo negro que ustedes ven ahí es una bacteria que está atrapada en el haz de láser. Y lo que hicimos a continuación fue tratar de ver si se escapaba, pero no, ahí seguía atrapada mientras los demás seguían nadando. Y después vamos a apagar la luz de láser y ustedes van a ver lo que ocurre con esa bacteria. Ok, ocurrió un poco rápido, pero espero que hayan visto qué fue lo que pasó. Se fue básicamente, volvió a nadar otra vez. Entonces este video lo que les demuestra son dos cosas. En primer lugar, que es posible capturar este tipo de, en este caso ya no es una partícula, ya estamos hablando de una célula, es decir, podemos capturar y manipular un ser vivo, en este caso una bacteria. Y el segundo punto importante es que no le hacemos daño, ¿sí? Cuando apagamos la luz de láser, el bicho siguió en su camino como si nada hubiera pasado. Una pregunta que también es importante es, bueno, ¿y qué es lo que hace que la luz de láser, en este caso, pueda atrapar la bacteria? ¿Sí? Y la respuesta es en que la luz, ya habíamos platicado que si salimos a un día soleado, pues la luz inclusive nos quema, es decir, la luz lleva energía consigo. Pero la luz también lleva algo que los físicos llamamos momento. La luz lleva también esa capacidad para poder empujar cosas, ¿sí? Y es exactamente la razón, tal vez muy dramática, que se demuestra aquí, de manera muy dramática, en la cola de los cometas. Estos cometas siempre tienen una propiedad, que es que a lo largo de su órbita, que en general es elíptica, la cola de los cometas siempre apunta en dirección contraria a la dirección del Sol, siempre. Entonces, por ejemplo aquí, pues esta sería la línea que une al cometa con el Sol, y entonces por lo tanto la cola del cometa va para allá, y así pueden seguir ustedes el camino del cometa. Entonces, ¿cuál es la razón por la que esto ocurre? Lo que les voy a comentar no es la única razón, hay otras razones involucradas, pero una de ellas es precisamente porque la intensidad luminosa proveniente del Sol es tan grande que empuja a todas las partículas, que generalmente son partículas muy pequeñitas, que constituyen la cola del cometa, y las empuja precisamente porque la luz no solamente lleva energía, sino que lleva esa capacidad de empujar cosas muy pequeñitas. En nuestro laboratorio nosotros no empujamos cosas, sino que las atrapamos. Pero la propiedad que utilizamos es precisamente proviene de esto que les comento en el contexto de un cometa. Es exactamente lo mismo. Ahora, las pinzas ópticas, antes de que finalmente ya me quedan como unos 5 minutos, de que les
presente cómo es que las utilizamos en el laboratorio. Nada más quería mostrarle un par de videos para que se lleven una idea de, bueno, ¿para qué pueden servir estas pinzas ópticas aparte de lo que tú nos vas a platicar? Bueno, sirven para hacer un montón de estudios, en particular en biología molecular o en ese contexto. Y esta es una pinza óptica, una trampa óptica que construimos cuando yo estaba en Estados Unidos, que no solamente puede atrapar las partículas, sino que las puede hacer girar, ¿sí? Y eso es muy importante porque entonces podemos estudiar cosas que tengan cierta simetría circular o que giren, como el motor de la bacteria, como el ADN mismo, cosas de ese estilo. Entonces es algo padre que hicimos y que ahora se puede utilizar para este tipo de estudios. Otra cosa que me pareció interesante mencionar es, por ejemplo, este ejemplo de Cambridge. Lo que se hace aquí es que hay dos haces de láser, uno proveniente de la derecha y otro de la izquierda, que se juntan en la parte central, y estas bolitas verdes que ustedes ven aquí representan células. Esta es una animación, obviamente, pero ¿cuál es el propósito de que las células pasen por ahí? Bueno, cuando están cerca del láser van a ser atrapadas, pero por la configuración muy especial que se utiliza ahí, las células son estiradas, ¿sí? Entonces esta es un dispositivo para, sin dañarlas, estirar a las células una por una. ¿Y para qué quisiéramos hacer eso? Bueno, resulta que la flexibilidad de las células, es decir, qué tan rígidas o flexibles son, se puede medir con este dispositivo, y uno puede darse cuenta en ocasiones de enfermedades muy particulares asociadas a este tipo de células, que cuando ocurren cambian un poco la rigidez de la célula, ya no está tan flexible, ya está un poco más rígida, y eso se puede detectar con un dispositivo de este tipo, y eso la gente lo está haciendo en diversos laboratorios del mundo. Otro experimento que se puede hacer es de esta universidad en Holanda, y lo que yo les presentaba aquí es que ustedes pueden capturar una pequeña particulita con un haz de láser. Pero ¿qué pasa si ahora en vez de un haz de láser pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 42 haces de láser? ¿Qué pasa si pongo, y que cada uno de esos haces de láser pueda atrapar una partícula? Bueno, pues entonces voy a poder manipular de manera individual cada una de estas partículas. ¿Y para qué quisiera hacer eso? Bueno, para hacer experimentos de este tipo. Entonces lo que ustedes ven aquí es un Tetris de la vida real. Este Tetris existe, está en el laboratorio y ustedes lo pueden ver a través del microscopio. ¿Ok? Es lo que dice aquí. Lo cual prueba que los científicos tenemos mucho tiempo libre, creo. Bueno, volviendo al IPC, lo que hicimos cuando yo llegué, pues quisimos implementar un sistema de este tipo, y ustedes lo que ven aquí es nuestro laboratorio más o menos en el año 2010. No hay nada, exactamente. Entonces, gracias al trabajo de estudiantes, en particular de UNAMI, que está aquí presente, logramos construir este dispositivo que en realidad conjunta muchas cosas de electrónica, de óptica, de programación, etcétera. No lo voy a mencionar más allá de eso, pero realmente es una integración que es algo que me gusta mucho de parte de lo que yo hago, que es que se integran muchas partes de la ciencia. Yo les hablé que soy físico, pero hacemos biología, pero todo esto involucró un montón de ingeniería y de pensar muy muy bien qué era lo que queríamos hacer con nuestra electrónica y nuestra óptica. Y bueno, justamente aquí, en esta parte que se ve aquí, es en donde vamos a tener esferitas que podamos atrapar, y de hecho este dispositivo fue el que utilizamos para poder obtener este video que les mostré de las bacterias que eran atrapadas. Y bueno, ya en los últimos 2 minutos les voy a decir ya cómo utilizamos este dispositivo. Lo hemos utilizado para otras cosas, pero en particular cómo le hacemos para estudiar cómo funciona este motor molecular. Bueno, fíjense primero acá, lo que tenemos aquí apenas se alcanza a ver. Esta fotografía no es la mejor, pero ahí habría un microtúbulo, y acá hay una esferita. ¿Y cuál es la idea? Bueno, lo que nosotros queremos hacer es no estudiar las cosas dentro de la célula. Yo les mostré tal vez un video, más bien una animación, de cómo se caminaba esta cinesina sobre los microtúbulos arrastrando su vesícula. Eso estaría muy padre estudiarlo. Cómo ocurre dentro de la célula, es decir, a lo mejor tomar un video de cómo ocurre dentro de la célula, y de hecho lo quisiéramos hacer. Pero antes de eso queríamos hacer este experimento. ¿Qué tal si
en un vidrio, en un pedazo de vidrio que es el portaobjeto del microscopio, ponemos un solo microtúbulo, es decir, una sola de estas carreteras que emplea la cinesina para caminar sobre ella. Y después, ¿qué tal si en vez de tener un montón de cosas alrededor que son parte de la célula, pues tenemos una célula que produce de estas moléculas, de estas proteínas, y extraemos todas estas proteínas y las purificamos, es decir, las tenemos muy muy puras, y entonces unimos una sola de ellas, ya no a una vesícula, sino a una esferita de plástico. ¿Por qué una esferita de plástico? Porque nos permite controlar muchas cosas de cómo se hace el experimento, pero es muy similar a una vesícula, es más o menos de 500 nanómetros de diámetro, entonces se asemeja muy bien lo que ocurre dentro de la célula. Y eso es exactamente lo que ustedes ven aquí. Aquí ven el microtúbulo, más o menos, aquí sería la esfera, y en esta imagen de abajo, pues ahí ven la esfera, y el microtúbulo no se ve, pero no importa, porque lo que sí van a ver, que es lo que está ocurriendo ahora, es que esta esferita se está moviendo hacia la izquierda en este caso. De nuevo, este video fue obtenido en tiempo real. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes van a mi laboratorio es exactamente lo que verían. Esta esfera se está moviendo hacia la izquierda, y ahí los responsables de estar moviendo esta esfera son pequeños motorcitos moleculares que están caminando sobre el microtúbulo y están arrastrando y llevándose la esfera de plástico consigo. Y bueno, ¿y dónde intervienen las pinzas ópticas? Hasta ahí en ningún momento, ahí no intervienen las pinzas ópticas. Las pinzas ópticas las utilizamos después, porque mientras esta esfera se quiere... mientras esta esfera está transportada por la cinesina hacia la derecha, en el sentido de esta flecha, por otra parte encendemos el láser y nosotros atrapamos a la esfera, como si, acuérdense de cómo atrapábamos esa bacteria. Entonces lo que va a ocurrir en este caso es que por una parte la cinesina quiere moverse y llevarse consigo a la esfera hacia la derecha, pero por otra parte el láser quiere atrapar la esfera y quiere llevársela hacia la izquierda. Entonces lo que se establece es un juego más o menos de este tipo, en donde uno jala para un lado y el otro jala para otro lado. ¿Y para qué nos sirve ese juego? Pues porque nosotros podemos saber qué tan fuerte es la cinesina cuando jala cosas. ¿Y para qué queremos saber qué tan fuerte es? Para saber cómo funciona. Queremos saber cómo funciona, cuál es el mecanismo de funcionamiento de esta proteína. Y este es el tipo de datos que se ven. Disculpe que esté en inglés esta parte, pero ustedes ven en este eje horizontal, que es el tiempo en segundos. Aquí en este eje se vería el desplazamiento, acá la fuerza, de nuevo piconewtons, cosas muy muy pequeñitas. Y lo que ustedes ven aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejemplos diferentes de datos experimentales que obtuvimos. Básicamente lo que me gustaría remarcar de esto es que esto se parece como una escalera, donde ven ustedes un nivel, pues acá otro, después acá otro, después acá otro, después acá otro, y así sucesivamente, y lo mismo para los otros datos. Eso se ve así porque cuando la cinesina está parada en algún momento, pues no camina, no avanza, y eso lo detectamos nosotros como uno de los escalones. Después la cinesina da un paso y eso pasa al siguiente escalón y así sucesivamente. Entonces esto, lo que nosotros estamos registrando con este tipo de datos es cómo se avanza la cinesina, cuál es su velocidad, qué tanta fuerza puede soportar, etc. En particular en este experimento lo que aprendimos es que los tamaños del paso de la cinesina miden 8.2 nanómetros. Son cosas muy muy pequeñitas y ese es el tamaño que podemos nosotros medir en nuestro laboratorio. Y las fuerzas también son pequeñas, del orden de 7 piconewtons, es la fuerza máxima que puede desarrollar este motor. De nuevo, 7 piconewtons significa 7 por 10 a la menos 12, o un punto seguido de 12 ceros y después un 7. Fuerzas muy muy pequeñitas, cuando para levantar esta botella necesito de 1 newton. Y ya con eso termino. Las conclusiones de lo que les he presentado el día de hoy es que les he hablado de 3 cosas básicamente. Uno, que hay pequeñas máquinas, hablamos de los nanómetros, de qué significa eso. También les transmití, espero, un poco mi escepticismo de que en realidad este mundo de la nanotecnología tiene mucho potencial, pero a la hora de diseñar máquinas, a la naturaleza nadie le va a ganar por mucho tiempo, y es exactamente lo que nosotros queremos aprender de la naturaleza, cómo es que funciona. Las fuerzas son muy pequeñitas, es lo que les comentaba hace un momento, y esta nueva herramienta que son pinzas ópticas, que utilizamos luz láser precisamente para manipular estos objetos que son tan pequeñitos, que ejercen fuerzas tan pequeñitas, pero que necesitamos unas delicadas manos de luz para poder hacer este trabajo. Y ya a manera de
Para terminar, bueno, en primer lugar quisiera agradecerles a todos ustedes por su atención, a Viridiana de nuevo, a Flash por organizar todo este ciclo, y bueno, a la gente que trabaja en el laboratorio. Mucho de lo que les presenté aquí es el trabajo de Noemí, está estudiando el doctorado en el laboratorio, y bueno, lo que nos interesa a nosotros básicamente es estudiar cosas de biología desde un punto de vista de la física y de otras ciencias, en donde buscamos que todo converja y tratar de entender cómo es que funcionan, en particular la cinesina, otros motores moleculares. Aquí ustedes ven una bacteria, ADN, esta foto es de hecho de Ana Iris, en donde también queríamos estudiar un tipo de algas que tenemos estudiando ya hace un tiempo en colaboración precisamente con Viridiana. Bueno, entonces yo hasta ahí lo dejo. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta. Sí, adelante, Yuri. De una vez, Yuri. ¿Qué pasa si jalas para atrás la bolita con la cinesina? Si en lugar de dejarla caminar la arrastras en reversa. Tienes toda la razón. De hecho, se me pasó darles un dato que es importante y que tú lo captaste, y es que este motor molecular, la cinesina, camina en un solo sentido, en una sola dirección siempre. En este video que ustedes veían, que tal vez lo voy a poner otra vez mientras hablo, ustedes no ven que la bolita se vaya en el sentido opuesto, siempre va hacia la izquierda, en este caso, siempre. Eso sucede porque el motor, de manera intrínseca, solamente va en una dirección. Y entonces tu pregunta es muy buena, porque si yo digo, ahora, bueno, ¿qué pasa si yo ahora con mis pinzas ópticas jalo la esferita y ya no quiero que la cinesina vaya para acá, sino ahora que vaya para allá? Y de hecho el experimento se ha hecho y los resultados son contradictorios, porque todavía no hay un consenso para cómo explicarlos. Lo que se observa es que para fuerzas pequeñitas la cinesina no pasa nada, se queda parada para fuerzas pequeñas. Pero si comienza uno a aumentar la fuerza, empieza a caminar para atrás. Y entonces hay una pregunta interesante que la gente se hacía. El ciclo normal, decíamos que todos los motores tienen un ciclo, entonces el ciclo de este motor ocurre de manera tal que siempre va a avanzar para adelante, en este caso, para la izquierda, para la derecha. Pero ¿qué pasa cuando empieza a dar pasos para atrás? Hay una pregunta muy interesante que tiene que ver si todo el ciclo se va a regresar, es como si se regresara en el tiempo, y entonces ya no está consumiendo energía, sino va a producir energía. Entonces va a sintetizar ATP, y eso es algo, una predicción que sería fantástica comprobar en el laboratorio, pero todavía no se ha visto. Entonces eso es lo que sucede y es una pregunta que está abierta. Términos de interacción proteína, ¿eso es posible? Porque finalmente es irreversible que le cambies el pedazo del aminoácido. No quiero decir eso, el grupo funcional del claro. Aminoácido, se oxida en lugar de que se reduzca todo. Sí, yo creo que tendría que haber condiciones de ese tipo. Pero por ejemplo, lo que sucede con la ATPasa, una ATPasa que su función es producir ATP, pero también cuando camina en reversa, hidroliza ATP. Entonces hay ejemplos de máquinas, de motores moleculares que pueden ir en ambos sentidos, ¿no? Entonces en este caso, de manera natural no ocurre, uno tiene que venir de manera externa y jalarlo, y entonces la cinesina sí va a empezar a dar pasos para atrás. Pero por eso decía que los resultados no son tan claros, porque la pregunta en términos de termodinámica y de irreversibilidad es muy fuerte, entonces habría que ver con eso. A lo mejor nos interesa aquí a la familia Argüello, ¿puedes tú sacar RNA de una célula para no hacer extracciones tan pesadas? Se ha hecho experimentación con pinzas ópticas, hacer la excisión en la célula y sacar, no necesariamente RNA, cualquier otra biomolécula que sea de interés clínico o biológico.
Tienes razón que es algo que podría ser muy interesante y potencialmente útil para aplicaciones como la que tú pensabas. No se ha hecho y hay una buena razón para ello, que cuando tú abres la célula, yo les mostraba imágenes de este tipo. Déjame ver, tengo que regresar bastante, pero más o menos al punto que quiero regresar. De hecho esta imagen no es tan buena, precisamente, que bueno, sí ilustra bien el punto. ¿Por qué? Porque aquí ellos dicen, bueno, ¿qué pasa si podemos capturar unos cromosomas y moverlo y llevarlo, etcétera? Pero la realidad es un poco más compleja que eso, y eso era lo que tal vez, o por ejemplo ahí ese video no es tan bueno, porque en realidad lo que sucede es un poco más parecido a esta imagen de aquí, me gusta mucho esta. Sucede esto. Entonces si yo digo, yo quiero, como tú propones, manipular este RNA, sí, pero cuando lo haces se te viene este ribosoma y otras enzimas, entonces sería muy difícil hacerlo de manera selectiva. Ese es el problema. ¿Cómo se le hace para que no encandile a la cámara los reflejos del láser? ¿Cómo es la pinza? Sí, de nuevo, qué bueno que me pregunta eso, porque yo les decía, bueno, podemos capturar objetos con luz, pero les decía, no podemos capturar ni todos los objetos ni cualquier tipo de luz. Ya les presenté varios ejemplos de qué tipos de objetos sí podemos capturar. Ahora, ¿se puede hacer con cualquier tipo de luz? No. En primer lugar, tiene que ser un haz de láser. En segundo lugar, para manipular objetos como una bacteria, tenemos que utilizar luz infrarroja, y hay una buena razón para ello, porque prácticamente todos los materiales biológicos absorben mucho en el visible. Entonces absorben mucho azul, mucho verde, mucho rojo, pero ya en la región del infrarrojo, es decir, nosotros, por ejemplo, no podemos ver el infrarrojo, sería invisible esta luz. De hecho, si van al laboratorio y yo les digo, pues ya está encendido el láser, ustedes van a decir, pero ¿dónde está el láser? Y aunque esté encendido, ustedes no lo van a poder ver, porque nuestro ojo no ve ese tipo de luz, esa longitud de onda. Entonces, ese es el tipo de luz que utilizamos. Las cámaras son sensibles a ese tipo de luz, pero lo que hacemos es poner filtros para evitar que ese tipo de radiación llegue y nos impida ver qué es lo que está pasando con nuestros objetos que capturamos. Básicamente es lo que hacemos. En visible sí se quemaría como la hormiga. Tienes toda la razón, en visible se quemaría. De hecho hay gente que comparte estos estudios, aunque creo que más bien es por accidente. Han tomado células y las atrapan, como les mostré yo aquí, pero utilizan luz roja o luz verde, en particular luz verde, y lo que hacen es que, claro, la célula empieza a calentarse, y llega un momento que en realidad es como esa canción de Caifanes, la célula explota, literalmente. Hay una canción que así se llama. La célula explota. No. Sí, Gerardo. La pregunta sería, tú mencionas que por ejemplo, para desarrollar una fuerza de X, requieres una cantidad que sería, digamos, lo que divides esa cantidad por la fuerza de un motor. Es correcto, sí. Individual, pero realmente en el músculo, por ejemplo, no hay un efecto, digamos, de alguna manera, que no es simplemente adicional, sino se potencia la acción de la fuerza de varios motores simultáneamente trabajando. No es... Fíjate que mi primera respuesta diría no. Este es un proceso lineal en donde un motor más un motor te producen la fuerza de dos motores. Y si sumas 3 te van a producir la de 3, y así sucesivamente. Pero tampoco digo completamente no, porque es precisamente una de las cosas que de hecho queremos hacer en el laboratorio, de poner muchos motores y ver si se ayudan, si se estorban, si uno es capaz de producir 7 piconewtons, el otro también 7, la suma sería 14, pero qué tal si de repente sale que puede ejercer 25, ahí sería uno de los efectos de los cuales tú estás hablando. Hasta donde sabemos es lineal,
Y entonces tienes toda la razón, lo único que hice fue dividir la fuerza total entre la fuerza tan pequeñita, entonces me da un número gigantesco. Pero por otra parte, ese es el orden de magnitud de motores moleculares que hay en un músculo. Son tan pequeñitos y la densidad es tan grande que hay muchísimos motores ahí, hay un montón. Entonces yo creo que es probable que estos efectos de los que tú hables se muestren, pero de otra forma, pero no sabemos todavía exactamente. A ver. La cinesina tiene un dominio, la proteína, específico, o ya sea para una vacuola, un organelo, retículo. ¿Cómo hacen ustedes para que específicamente agarren una esfera? Ok, no está muy bien, esa pregunta también. Por falta de tiempo no tuve oportunidad de decir mucho sobre eso, pero eso es correcto. Quiero llegar acá rápido, a donde está la proteína. Más o menos aquí. Esta proteína que les estoy mostrando aquí es la proteína nativa, es la proteína que se encuentra dentro de la célula. Y es correcto que esta vesícula no se pegó aquí a la mitad, no se pegó a las patitas, se pegó de manera muy, muy específica ahí. Entonces la proteína tiene sitios de reconocimiento para este tipo de cargamento. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que nosotros hacemos es tomamos esta proteína, pero trabajamos con una versión truncada. Entonces, que no incluye toda esta parte de arriba, la partimos a la mitad y únicamente nos quedamos con esta parte, que es la parte catalíticamente activa, es la parte que hace el trabajo. Y hacemos otra cosa, no solamente la partimos, sino que justamente en la parte final ponemos una pequeña etiqueta que puede ser reconocida por un anticuerpo, por ejemplo. Entonces a la esfera de plástico la recubrimos con anticuerpos que reconocen a esa etiqueta. Es lo que hacemos en la práctica. Noemí, sí. Yo también, la verdad. Sí, es correcto. Todo el tiempo estás expresando más de motores moleculares. O sea, ¿cómo pasa esta información de la a tener más motores moleculares? Casi no sé yo la pregunta, ¿puedes repetir? Sí, o sea, lo que me preguntaban a mí es, yo hablaba aquí del contexto de un motor molecular, la miosina, en el contexto de cómo funciona en los músculos para poder realizar una fuerza. Y ella decía, bueno, ok, está bien, entonces cuando vas al gimnasio y te pones a hacer ejercicio, pues la masa muscular aumenta, entonces lo que se supone, o lo que a partir de lo que yo les platiqué, entonces el número de motores moleculares aumenta. Entonces tienes mayor masa, pues hay mayor número de motores, y por lo tanto puedes desarrollar mayores fuerzas. Y la pregunta que Noemí hacía es, bueno, pero ¿cómo sabe el organismo cuándo los necesita, o cuándo parar, o cuándo y hasta dónde producirlos? Creo que eso es lo que... No lo sé, tiene razón, no lo sé cómo se relaciona ese hecho de ir al gimnasio con el hecho que de repente empieces a tener más motorcitos de este tipo. ¿Qué es lo que dirige esas construcciones? No lo sé. Con anabólicos, pero no es que incrementa la masa muscular, o sea, las células, y cada célula tendría su tutor, ¿no? O sea, claro. Sí. Pero ¿cómo manda la expresión? Entonces la división molecular. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Y si no... sí, adelante. Yo creo que de la última pregunta, digo. Lo que
cinesina se mueva. ¿Quién da la orden? ¿Qué enzima, molécula? ¿Cuál es el que da el patrón para su movimiento? Ajá, de hecho esta figura también nos va a servir porque yo les platicaba que la cinesina solamente se mueve en una dirección. En el caso del contexto de una célula se mueve del centro de la célula generalmente hacia la periferia. Es básicamente el sentido en el que avanza. Entonces, cuando la cinesina, lo que te puedo decir es que cuando la cinesina está inactiva, es decir, no está trabajando, pues como que se pone en modo automático de off y se apaga. Es decir, no está trabajando, entonces no consume energía. Lo que hace es que se dobla. Aquí hay una parte flexible y esta parte se une a esta parte, entonces como que se dobla y ya no hace nada. Está ahí en solución, es decir, está yendo por todos lados, hasta que en algún momento, tienes toda la razón, alguien o algo le dice, pues ya te necesitamos. Entonces lo que hace la cinesina es que esta colita se pega a esta parte y esta parte al microtúbulo y empieza a avanzar. ¿Qué es lo que le dicta a la proteína avanzar y comenzar su movimiento? No se sabe. Es una pregunta que se sabe, de hecho, muy poco, y tampoco se sabe qué es lo que sucede con la cinesina una vez que llega al final de su camino, una vez que ya entrega lo que tiene que entregar. Bueno, en primer lugar, ¿cómo sabe que ya llegó? ¿Cómo sabe que ya llegó? Y después, ¿qué es lo que hace después de que ya terminó su labor? Alguna gente dice que vuelve otra vez para acá y a reciclarse y a ejercer otra vez su función. Otra gente dice que no, que llega aquí, se degrada y se sintetizan nuevas cinesinas en la parte central de la célula. No se sabe. Entonces, tu pregunta es buena para mi investigación. Pero el hongo que tú veías no era un carril, el mismo carril de ida que de venida. ¿Perdón? ¿Cómo te ves? El hongo que nos mostraste no era el mismo carril de ida que de venida. Eso, sí, la parte esta del hongo, Yuri me pregunta, bueno, ¿qué onda con este hongo que yo les mostré? Que de hecho está acá antes. Ajá, exactamente, había algunas que iban para acá, otras que iban para acá, y lo que sucede es que ahí ocurre a veces que hay caminos que van para allá y otros caminos que van para acá, pero la verdadera explicación, creo yo, es que estas vesículas son acarreadas no solamente por la cinesina, sino por otros motores moleculares, y esos otros motores moleculares, como la lineína, avanzan en el sentido opuesto, exactamente en el sentido opuesto. Entonces, si la cinesina va para allá, esos otros moleculares van para la izquierda. Y entonces aquí, desafortunadamente, no sabemos cuáles son los motores que están actuando. Muy probablemente la cinesina, pero también muy probablemente la lineína y muy probablemente otros motores. Exactamente. Parte de las preguntas que nosotros queremos investigar, saber quiénes son los responsables de todo este transporte. Además son multinucleares, ¿no? Entonces, Sí. La relación del núcleo hacia la periferia es otra, ¿no? Tienes toda la razón. Ajá, eso también es cierto. Sí. Es el mismo sentido. El microtúbulo no tiene dirección, como si tiene dirección. Sí tiene una orientación, sí tiene una orientación, y eso es parte de lo que le ayuda a la cinesina para distinguir hacia qué dirección tiene que caminar. O sea, si tú volteas la cinesina, no camina en sentido contrario. De hecho, es un experimento también buenísimo que durante las primeras, después del descubrimiento de la cinesina, esta proteína se descubrió en 1985 y se empezó a estudiar cómo funciona, y a la gente le interesaba ese tipo de preguntas. ¿Qué pasa si yo la volteo? ¿Va a caminar para allá o para acá o qué pasa? De hecho, yo participé en algunos de estos experimentos y lo que sucede es que la cinesina se tuerce pero sigue caminando a donde tiene que caminar, ¿no? Entonces, el microtúbulo tiene una cierta polarización, tiene una cierta orientación, y la cinesina solamente sigue esa orientación, siempre. De manera muy ocasional y rara, extraordinaria, da un pasito para atrás, pero da muchos para adelante, ¿no? Pero esa pregunta también era parte de lo que la gente se hacía, y lo que se ha visto es que no, que la tuerzas o le hagas lo que tú quieras, de todos modos sigue manteniendo esa orientación. Sí, claro. Ajá. De hecho, es algo interesante que también todavía no se sabe muy bien por qué y cómo. No solamente sobre el mismo microtúbulo, sino sobre la misma vesícula.
cuando uno analiza este tipo de vesículas, como las de aquí o las de aquí, se encuentra que están recubiertas con cinesinas, pero también con dineínas. Entonces uno pensaría, ¿para qué? Pues las cinesinas la van a jalar para acá, pero las dineínas la van a intentar jalar para allá, a la misma vesícula. ¿Cuál es el propósito de eso? No se sabe, pero eso es lo que ocurre. Las mismas vesículas tienen ambos tipos de motores y debe de haber un cierto tipo de coordinación. Una idea es que las dineínas se montan en la vesícula y quien trabaja es la cinesina para llegar a un extremo. Y una vez que llegó al extremo, cambian de posición y entonces ahora las dineínas trabajan y la cinesina no trabaja para que la lleven de regreso. Esa es una idea, pero tampoco es seguro que sea eso. Sí. Yo nada más quería comentar que otro tipo de control está en los mismos microtúbulos, porque un microtúbulo no nada más está siempre, sino que se desensambla y se ensambla. Entonces hay un montón de proteínas que lo controlan. Yo creo que también eso tiene que ver con la cinesina, con su trabajo. Sí, no, el comentario que me parece muy apropiado es que los microtúbulos yo los presenté aquí como algo estable, pero en realidad no son estables. Están constantemente depolimerizándose y polimerizándose y hay muchas proteínas que los depolimerizan, hay otras que los ayudan a polimerizarse, otras que los estabilizan, otras que los desestabilizan, etc. Y ese es un proceso muy dinámico que ocurre dentro de la célula, del cual yo no hablé, pero es cierto que es fundamental para poder entender a la cinesina. ¿Sí? Si no hay más preguntas, pues gracias por su atención. Pues creo que lo más interesante sería visitarlo a su laboratorio. Realmente estás interactuando con los de biología molecular también y están haciendo cosas interesantes que se pueden resolver. La vida parece que sí tiene una polarización, las polimerasas siempre van de un lado a otro y parece que es el mismo principio. Les invito a que vayan a visitar el laboratorio de Braulio, ya nos dejó su dirección en el IPICIT. Quiero agradecer a TV Universitaria, quiero agradecer a Flash y a Yuri, que forman parte de quienes ahora extrañamos mucho a Pepe, organizamos la ciencia en el bar, pero sobre todo Braulio, muchas gracias por la plática, una delicia. Gracias. ¿Verdad que sí? Bueno, gracias. Muchas gracias.